Muy buenos días, estimada comunidad tanguista, profesor y compañeros aquí presentes y el público que me esté escuchando. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a presentar a cómo plantear una buena investigación y no envejecer en el momento. Primero, mi grupo está conformado por Gonzalo, Alex, Harold y yo quien les habla, Fabricio. A continuación, mi compañero Alex les indagará más a fondo el contenido que nosotros vamos a presentar en nuestra investigación, especificando qué parte vamos a hablar cada uno. A continuación, mi compañero. Entonces, una investigación. Todos conocemos las investigaciones, en algún momento habremos visto escuchar de alguna de ellas. Y yo, claro, como ustedes, he escuchado de varias. Incluso cuando vemos las noticias o cuando vemos alguna página especial como Forbes, la BBC, encontramos investigaciones. Y estas mismas nos ayudan bastante, pero hay un problema. Muy poca gente sabe hacerlas realmente. No hay tanta gente que sepa de qué tratan, cómo es que se elige el tema, cómo se elige la problemática y ese estilo. Así que, bienvenidos sean compañeros y mi querido profesor. Soy el alumno Flores Advíncula, Alexander, y junto a mi grupo vamos a exponer sobre la investigación. Pero, primero, les explico un poco cómo va a tratar nuestra cuestión. Se divide en 10 temas. Repartidos equitativamente por todos nuestros compañeros en los que ven acá, en el contenido. Y con el primero, que es nada más ni nada menos que su servidor, yo. Así que una investigación. Primero, ¿qué es una investigación? ¿Alguno acá tiene alguna idea de lo que puede llegar a ser una investigación? ¿Indagar un tema? Pues qué bueno, porque es una definición bastante corta, pero no completa. Una investigación sí se dedica a indagar de un tema, pero esta misma indagación no solo se basa en una sola referencia. La investigación puede llegar a ser para temas personales, para búsquedas cooperativas, colectivas o búsquedas individuales. Además de que esta misma se divide en, esta misma busca ser informativa y también busca proporcionar una nueva forma de ver algo más que lo que ya se ha visto antes. Por ejemplo, la investigación realizada en la Católica, en la PUCP, por si no conocen la universidad, sobre el incendio de Mesa Redonda que ocurrió en 2001. Sí, la propia investigación cuenta con características. ¿Y qué son estas características? Las características son las que la definen. Por ejemplo, ven investigaciones ahí en páginas, si alguno ha visto, verán que son bastante formales, son bastante ordenadas y sistemáticas. Y esa es una de las características propias de la investigación, ya que estas mismas no se caracterizan por un desorden, se caracterizan por un orden, seguir una estructura, seguir la forma, las reglas de la bibliografía APA, que mis compañeros más adelante van a exponer. Y estas mismas investigaciones cuentan con tipos. Por ejemplo, la investigación básica, la investigación metódica, la investigación experimental o hasta la investigación aplicada. Por ejemplo, veamos a la investigación básica. La básica es la que todos conocemos, la usada para diferentes ámbitos, en páginas, en noticias incluso la podemos encontrar. En cambio, existe otro tipo de tesis o investigación que sería la investigación experimental. La experimental es la que mayormente se pide en las universidades y es encontrar algo nuevo, algo que destaque y no solo buscar información antigua y recopilarla. No, la investigación experimental nos busca en algo nuevo, algo mejor, algo que mejorar. Y ya para finalizar mi parte del primer tema, la investigación se llega a subir en varios temas. Es bastante interesante y es de los temas que más les va a ayudar, así que les pido su atención porque ¿cómo nace una investigación? No sabría decirles. ¿Algún compañero que me ayude? Yo tengo esa respuesta, Alex. Primero vamos a hablar de la problemática en una investigación. La problemática en una investigación puede ser un proceso bastante complicado, o tedioso y engorroso, incluso para un investigador con bastante experiencia. Primero comencemos con algo. ¿Qué es un problema en la investigación? El problema de la investigación es la pregunta o el conjunto de preguntas con el propósito de obtener información y la comprensión de un tema en específico. Un problema de investigación bien definido debe de ser claro y específico, o sea que las ideas que planteemos deben estar bien definidas y no debe ser ambiguas, es decir, que no tiene que llevar a más de un significado. Debe de ser relevante, que respondemos a una pregunta o desafío complicado en nuestra situación actual. Debe de ser basado en datos. Esto más que todo es
mediante los métodos de investigación que utilizamos. Deben ser relevantes y específicos y obviamente de confianza. Estemos seguros que está correcto lo que hemos investigado. Debe de ser conceptualizado. Debe enfocarse a hechos y circunstancias actuales en nuestro entorno, en nuestra realidad. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es su importancia? Entendamos algo, no hay investigación sin el problema. La investigación precisamente parte de los problemas que nosotros nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Y es esa herramienta que nosotros podemos resolver nuestros problemas para nuestra investigación. Bueno, ahora que ya sabemos cómo plantear una problemática, ¿cómo puedo organizar estos objetivos para mi investigación? Yo no sé cómo, porque hemos indagado sobre la problemática, pero ahora este tema, ¿cómo lo puedo realizar? ¿Tendrían uno de ustedes nuestra respuesta? ¿Me toca bien o...? Bueno, la investigación cuenta con diferentes objetivos, ya los expliqué de manera más resumida antes, pero ahora déjenme detallarles un poco más sobre este tema. La investigación ya busca hacer la búsqueda de información individual, colectiva, a base de futuras investigaciones o investigaciones del pasado. Porque muchos tienen el mito, la creencia de que las investigaciones tienen que ser sobre temas sí o sí reales. Pero hay investigaciones sobre temas de, por ejemplo, mitos, de temas de series animadas y cómo ellas influyen a la realidad actual de ya sea un país, de una sociedad o de una propia generación pasada. Además de que estas mismas investigaciones y sus objetivos se puede ver, por ejemplo, podemos ver la investigación básica. Tiene objetivos simplemente de informar, mostrarnos información nueva o información pasada, pero de una manera más ordenada y sistemática, cumpliendo con las características que me había mencionado antes. Pero, entonces, ahora pasamos con lo más complicado de entender, las experimentales. Las experimentales no son simples de explicar y por eso me explayé bastante antes. Y estas tienen objetivos algo diferentes a los que tiene una investigación básica, ya que estas, además de presentarnos cosas nuevas, nos presentan nuevos argumentos, nuevas formas de ver las cosas, incluso a veces son hasta contraargumentadas, y de eso mismo trata la tesis, argumentar sobre nuestra propia investigación y demostrar que esta es verdadera. Entonces, paso, ¿cómo es que podemos identificar la variable y la hipótesis de una tesis? No sabría hacerlo, ya explicamos antes, pero ¿alguno me ayuda? Yo tengo la respuesta, Alex. ¿Qué es una variable? La variable son aspectos que estudiamos en una investigación. Tenemos dos ideas principales. La variable independiente, que es lo que podemos controlar y modificar, y la variable dependiente, que es el resultado que queremos medir. Por ejemplo, si cambiamos las horas de sueño de un estudiante, sería la variable independiente, y el rendimiento escolar por aquel cambio sería la variable dependiente. Hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición que busca responder la pregunta de investigación. Por ejemplo, si me preguntan si las redes sociales afectan el estudio, mi hipótesis sería el uso de redes sociales baja el rendimiento académico. Le paso a mi compañero Gonzalo, que nos hablará sobre la elaboración del marco teórico. Hola con todos ustedes, compañeros, profesor. A mí me tocó el tema de elaboración del marco teórico, que sería pues, una parte fundamental del tema de investigación. Antes de explicarles la parte, si un ejemplo, digo es que el marco teórico es una parte fundamental del tema de investigación. Se necesitan conceptos de nombre de autor y el tema de investigación que necesitan, que es la parte acá, es un ejemplo que quiero dar. Pero antes de hacer este ejemplo, voy a decirles cómo crear este ejemplo. Primero necesitas leer y comprender el tema. ¿Qué es lo necesario para hacer un tema de investigación? Obviamente, seleccionar las fuentes relevantes, lo más importante que sacaste de una información. Organizar la información para que todo sea conciso y claro. Y explico con 3 palabras. Obviamente no vas a copiar todo lo que leíste, tenemos que hacer con 3 palabras porque no quiero. Y debo conectar con el marco de investigación para que todo sea mucho más conciso y mucho más fácil. Aquí, como pueden ver, tengo un ejemplo que sería sobre el consumo de bebidas energéticas. Como pueden ver, la información saqué de un libro, de 2 libros que son del señor López, que salió en el 2021, y el señor Martínez, con el 2019, que habla sobre las bebidas, el daño que hace las bebidas energéticas a los adolescentes, cómo dañan concentración y sueño, que ahora paso a mi compañero
Alex. No, por eso. Bueno, ahora que ya sabemos plantear un marco teórico, es importante saber cómo vamos a estudiarlo. Y para eso necesitamos hablar de la metodología. Ustedes se preguntarán qué es la metodología. Pues es el conjunto de pasos que nosotros vamos a utilizar para nuestra investigación. Más que esto, es el camino que vamos a abordar para entenderla. Por eso existen 3 puntos importantes, que son la técnica, el enfoque y los instrumentos. Pero antes de hablar de ellas, vamos a ver cómo se clasifica la metodología, que son según sus técnicas e instrumentos. Acá podemos ver 2. La investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa se enfoca más en las observaciones directas, las entrevistas abiertas y las encuestas con programas con preguntas abiertas. Es decir, que al momento de nosotros preguntar a un público, ellos son libres de darnos nuestra respuesta, sin alternativas que los contradigan. La investigación cuantitativa son cuestionarios estructurados, encuestas con opciones cerradas y el análisis estadístico de datos. Es decir, que estas preguntas más que todo son a través de una respuesta y es un análisis más numérico en tomar en cuenta. Bueno, ahora sí vamos a ver qué son las definiciones exactas de técnicas, instrumentos y el enfoque. Las técnicas son los procedimientos a usar para recolectar los datos, como las entrevistas y las encuestas ya mencionadas. Los instrumentos son las herramientas concretas que vamos a utilizar para estas técnicas, como una hoja de observación. Y el enfoque. Según la perspectiva general del estudio, esta puede ser cualitativa y cuantitativa, que son las que mencioné hace un momento. Y una se basa en más abierta y la otra en más cerrada, estadística y numérica, como lo dije hace un rato. Bueno, ahora que ya sé hacer una buena metodología para mi investigación y ya sé cómo estudiarla, ¿cómo puedo hacer un buen desarrollo y análisis de esta? A continuación, le daré el uso de la palabra a mi compañero Harold, para que pueda indagar más sobre este importante tema a considerar. Muchas gracias, Fabricio. Ya. Siguiente, el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo de mi información es explicar un tema con más detalle y claridad, usando ejemplos y organizando mis ideas de forma lógica. Es importante enfocarse solo en lo relevante para que pueda ser más fácil. Por ejemplo, si hablamos de las ventas, debemos explicar por qué pasó, cuándo ocurrió y qué impacto tuvo. El análisis. El análisis de la información consiste en examinar y comprender datos para identificar causas y factores consecuencias, con el fin de tomar decisiones para elegir una buena estrategia. También debemos describir hechos, ya que debemos explicar el por qué y para qué dan los resultados. De esa manera podemos comparar evaluaciones y informar en su contenido. Le paso a mi compañero Fabricio, que nos hablará sobre las conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias, Harold. Ustedes se preguntarán, ahora ¿cómo puedo finalizar mi investigación de manera correcta? Bueno, has llegado al punto final de tu tesis, ya tienes todos tus datos e información organizada, pero no sabes cómo acabarla de manera efectiva. Bueno, por esta razón existen las conclusiones y recomendaciones, que son el cierre clave de tu investigación. Aunque no lo creas, esta es una parte muy importante en tu tesis, porque es aquí donde vas a dar a entender lo que quieres llegar a dar al lector. El lector va a comprender, por último, tu mensaje final para terminar de comprender tu investigación. Bueno, primero voy a indagar más sobre las conclusiones. Las conclusiones son el cierre reflexivo de una investigación, la que busca resumir los hallazgos más importantes de esta misma. ¿Cómo puedo hacerlas de manera efectiva? Primero, tenemos que ver los puntos que hemos llegado. Deben de ser los más importantes y más destacados, para resaltarlos al final de nuestra tesis. Es importante que estos sean bien relevantes para que el lector pueda terminar de comprender nuestros hallazgos. Bueno, en una investigación, las recomendaciones serían las sugerencias prácticas, con una visión más hacia el futuro, algo que tenemos que necesitar para persuadir a nuestro lector. ¿Cómo podemos hacerlas de manera más efectiva? Deben de ser específicas y prácticos. Derivan las recomendaciones de las conclusiones, es decir, que están relacionadas. Por eso, estas recomendaciones dan una perspectiva hacia un futuro. Deben de ser claras y específicas. Bueno, unas cuantas diferencias serían que las conclusiones cierran el estudio, mientras que las recomendaciones la proyectan hacia un futuro, como dije. Estas son unas principales diferencias que podemos ver en este cuadro, como se podría hacer
que derivan directamente de los resultados las conclusiones. En cambio, las recomendaciones se basan en las conclusiones ya obtenidas. Como ya les dije, pueden estar relacionadas. Y esto sería una de las principales diferencias. Bueno, ahora que ya sé cómo finalizar mi tesis de manera correcta, es importante saber qué es la bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Se preguntarán ustedes. Bueno, y ahora que ya sé cómo finalizar de manera correcta, ¿cómo podría ser esta parte tan importante de mi tesis? ¿Tienen alguno de ustedes la respuesta? Estoy compañero, así es, otra vez yo. Te voy a explicar el tema de la bibliografía. Primero, ¿qué es citar en APA? Significa el pleito de las fuentes de una entrevista de información. ¿Y cómo podemos citar en APA? Pues ponemos primero el nombre del autor, como para ver acá en el ejemplo, el año de publicación de la información y obviamente de información de todo eso. Esto es un tema muy importante ya que pues es necesario para la investigación, ya que dice dónde sacas información y todas esas cosas. Ahora pues se ponen varios. Ahora, entendemos todo, entendemos ya cuáles son cómo se ponen las bibliografías, las conclusiones, las recomendaciones, lo que es una propia investigación. Pero ¿de qué nos sirve todo eso si no sabemos estructurarla correctamente? Y ese va a tratar el último tema de nuestra exposición del día de hoy, la estructura de una tesis. Primero, pasemos con las páginas preliminares, que es donde todo se encuentra. Por ejemplo, encontramos la portada, encontramos el índice, encontramos los agradecimientos, el índice es bastante importante, les explico mejor cuando vayan al siguiente ejemplo. Los agradecimientos, la introducción y demás. También la segunda parte con el cuerpo principal, que se podría decir, como ustedes le llaman, desarrollo, pero realmente su nombre real es cuerpo, porque no es como un texto narrativo, ese tipo de cosas. Una tesis es bastante más extensa. Por ejemplo, podemos encontrar el marco teórico, la revisión de la literatura, la metodología, los resultados, la interpretación de los resultados mismos. Además de, ya finalizando con las páginas finales, como mencionaron ya mis compañeros, se encuentran las conclusiones, las recomendaciones, y también se puede llegar a encontrar el apéndice, que es donde se encuentra la mayor parte de la información final. Ahora, ¿qué mejor forma de explicar esto que con una tesis real? La tesis realizada por César Acuña. Todos ustedes conocen a César Acuña, ¿no? Sí. Entonces, esta tesis es realizada en Madrid, en una universidad bastante conocida en Madrid, que es una de las más importantes directamente del propio mundo, que consta de 363 páginas. Y no les voy a mostrar 363 páginas porque esta exposición duraría hasta abril, qué sé yo. Así que déjenme explicarles de manera resumida la propia estructura de la investigación de forma más resumida. Primero, ¿qué es esto? La portada. La portada es bastante importante, nos muestra el propio logo de la universidad, nos muestra toda la información arriba de esta misma, la tesis doctoral, que es lo que es. No es una tesis de maestría, es doctoral, por eso es también tan larga. Y por eso también se encuentra el nombre del propio César Acuña y también los directores de esta misma. Ahora, otra parte de la portada, que es la portada ya interior, que sería lo mismo que lo que vemos acá, pero ya de manera dentro de la propia página. Porque por si no sabían, las tesis doctorales usualmente, especialmente cuando esta tesis estaba en desarrollo, se hacían mayormente algunos libros que los propios alumnos creaban sobre sus propias tesis. Pasa a la siguiente página, por favor. Ahora, los testimonios de agradecimiento. Acá se agradece directamente a los que ayudaron, a la propia universidad, se le tiene que agradecer sí o sí. También se muestra el propio nombre del que realizó la tesis y también se puede llegar a agradecer al asesor. La mayoría de las tesis, especialmente de maestría, tienen un asesor al que se le lleva al propio estudiante o al futuro doctor. Y eso mismo se menciona en las tesis de agradecimiento. Y con el índice es bastante fácil de entender, todos conocemos los índices. Especialmente en este tipo de tesis cuando son mayormente digitales, estos contienen un propio link, así mismo cliqueas y te manda a la propia página donde está, pero era un libro esto. Solo fue sacado de una página para ponerla. Pero este tipo de índices nos ayudan a organizar la información, nos ayudan a organizar todo y acá se pueden ver, se dividen en secciones, sección 1, 1.2, 1.2.3 y cada una se divide más, por eso es tan larga esta propia tesis. Y ahora la introducción, que ya la mencioné antes, la introducción es bastante larga, nos ayuda a introducir el propio tema del que vamos a hablar y acá es donde se encuentra la tesis, donde se encuentra lo que vamos a argumentar, ya que muchos lo ponen al final, lo ponen en la conclusión, lo ponen en el propio cuerpo, pero no, donde se presenta lo que vamos a argumentar
es en la propia introducción, ya sea acá, 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 o acá, o acá, o acá. Pero en la introducción sí o sí, no se puede ir más adelante. Esto ya es por propias reglas y para mejorar una mejor tipo de tesis. Ahora con la parte ya final, en la parte de las conclusiones y del cuerpo. ¿Puedes volver? Esta parte, este es el cuerpo. En el cuerpo se encuentran las diferentes partes que se indicaron en el índice, donde se nos explica, por ejemplo, la parte inicial, donde ya se explica más detalladamente lo que se explicó en la introducción, ya sea, por ejemplo, lo que se presentó ahí de que vivimos en un mundo donde las universidades actualmente son bastante ya sobrevaloradas o infravaloradas sobre sí mismas, que es de lo que trataba la propia tesis. Y ahora sí, ya pasando, podemos encontrar ya el final, donde se encuentran los índices de gráfico, las conclusiones, el propio apéndice, donde se encuentran diferentes partes para poder finalizar aquel tema expuesto en ese mismo momento. Por ejemplo, aquí encontramos algunos, no gráficos, sino que es el índice de los propios gráficos, donde esto ya no va al final, sino que se muestra más como un extra para poder argumentar de mejor manera lo que has expuesto en tu propia tesis. Entonces, con todo esto ya entendido, ¿alguno ha tenido alguna duda? ¿No? Entonces, gracias a todos por habernos escuchado. Mi nombre es Flores Advíncula Alexander Andrés y junto a mi compañero, Mi nombre es Fabricio. mi compañero y mi compañero, Mi nombre es Harold. Damos por concluida esta investigación. muchas gracias.